Bueno, este es un pequeño video para recordar un poco lo que hemos visto hasta ahora en relación a los casos y las declinaciones. Antiguamente se solía estudiar esto de una manera sistemática y exhaustiva llamada gramatical. En la actualidad todos los libros son comunicacionales, van presentando estos temas homeopáticamente con cuentagotas, pero podrían ser a veces más confusos que si uno tuviera una visión holística total. La mayoría de los idiomas se dividen en idiomas de casos e idiomas de preposición. El castellano que nosotros hablamos es un idioma de preposición. Entonces uno dice, por ejemplo, compré flores a mi madre. El latín es un idioma de declinaciones. Se ahorra la preposición, pero declina el artículo, a veces el sustantivo, ¿no? Se modifica. Entonces sería, para decirlo con un invento pedagógico, compré flores Madre Luz. Cuando Lutero traduce la Biblia al alemán, a su alemán, pero él es un poco encargado de fijar el idioma, porque la Biblia además pasa a ser, digamos, palabra santa, ¿no? Entonces impone muchas condiciones a un idioma que se está formando y que por más que se hablaba con distintos dialectos, los grandes escritores e incluso la nobleza alemana hablaban en francés, que era la lengua franca, y se solía pedir que hablen alemán, pero realmente la alta cultura no hablaba alemán. Leibniz, el gran filósofo, el gran sabio, tan completo, escribía en latín, y la única cosa que no escribió en latín la escribió en francés, la Teodicée. El idioma entonces allí es construido, formado, se fija sobre el modelo del latín que está basado en el modelo del griego, ¿no? Ahí tenemos casos, ¿no? El caso ablativo es diferente igual. En alemán hay solamente 4 casos. Del griego hay muchos griegos, testimonios diferentes, griegos muy cambiantes según cada autor, pero bueno, como justamente, o sea, no han vivido en la misma época, Homero, Esquilo, mientras que hay una coincidencia en el tiempo entre Horacio, Virgilio, Ovidio, y entonces allí ya tenemos un latín muy fijado, muy formal. Bueno, el tema es que normalmente los idiomas que son de preposición te ahorran las declinaciones, y los que son de declinaciones te ahorran la preposición. El alemán tiene las dos cosas. Es especialmente complejo. Nosotros tenemos 4 casos: nominativo, acusativo, dativo y genitivo. Y normalmente, en lugar de abiertamente decir tenemos 4 casos, no se dice nada, no se dice nada, no se dice nada, hasta que aparece el primer objeto directo al que hay que cambiarle el artículo que normalmente le pondríamos. Uno dice, por ejemplo, el café me gusta, y va a decir me tomo el café. Y ahí, como es objeto directo, aparece la gran revelación, el cruce el Rubicón, y es decir, no, tenés que decir me tomo ex café, porque es el café cuando es nominativo, el café cuando es nominativo, cuando es el sujeto de la oración, o el nominativo tiene otras 2 instancias que serían, una que se llama predicativo, cuando existe un verbo de los que se llaman verbos copulativos. Los verbos copulativos no son follar, coger, transar, chapar, garchar. Son, más bien, se puede pensar sí en la cópula en el reino animal, donde tenemos que 2 especies, se define que una es la misma especie porque pueden hacer el amor entre ellos, ¿no? Entonces, si los perros pueden hacer el amor entre ellos, son raza perro.
mientras que un perro no puede hacer el amor con un gato, ¿no? O por lo menos no generar cría, descendencia. Bueno, y con esto no estamos en una metáfora, que el perro Santillán, el perro, como es Berbisky, con Fátima, no, solamente, me refiero, ¿cómo recordar qué son los verbos copulativos? La cópula en gramática es poner en un pie de igualdad, como si fuera el signo igual en matemática. Por eso tenemos los nexos copulativos, como por ejemplo y u o. Yo digo, me gusta el café y el té, y no está subordinado el café al té. Mientras que otros conectores sí subordinan. ¿No? Para. En fin. Los verbos, entonces llamados copulativos, ser, estar, parecer, semejar, y los que cumplen idéntica función, porque hay sinónimos, generan en el predicado una figura retórica que se llama predicativo subjetivo obligatorio, que podemos reconocer porque admite un reemplazo por un lo invariable. Esta es la gran diferencia con el objeto directo. El objeto directo está formado por un verbo llamado transitivo. Yo no pretendo que ustedes ya sepan la diferencia entre un verbo copulativo y un verbo transitivo, pero al menos sí la diferencia entre transitar y copular, aunque los transportes amorosos, en fin. Curiosamente, transitar no es un verbo transitivo. Los verbos transitivos son los verbos que generan objeto directo. Por ejemplo, yo no puedo decir yo te doy. Bueno, yo te doy sí, se puede decir. Pero sería yo te doy más. O sea, si yo te doy, tengo que decir que yo compro, yo como, yo tomo, yo bebo, yo recibo. Todo esto yo entrego. Todo esto son verbos que requieren un objeto directo. El objeto directo, por ejemplo, yo como una pizza. La pizza es el objeto directo. Yo me la como. Sería, la pizza es comida por mí. Puedo pasar la voz pasiva, ¿no? Si yo me la como y soy pasiva. Bueno, pero básicamente tenemos allí que el reemplazo pronominal es por un lo, la, los y las. De acuerdo a si es singular, masculino, plural, femenino. Entonces, yo como la hamburguesa, yo la como. Yo como el pan, yo lo como. Yo como los panes, yo los como. Yo como las hamburguesas, yo las como. En cambio, si yo digo Messi es un futbolista, Messi lo es. Gabriela Sabatini es una tenista, Gabriela Sabatini lo es. Lo. Porque es marimacho. No. Por femenina que sea Gabriela Sabatini, el lo ese es invariable porque se trata de un predicativo subjetivo obligatorio. Plural también. Sabatini y Messi son deportistas, lo son. Bien. Entonces, el caso nominativo se aplica al predicativo y también a una tercera instancia que se llama apósito. Si yo digo la curita, la tela adhesiva, coma, el apósito, ayuda a que cicatrice mejor tu herida, ahí la palabra apósito cumple la función de lo que llamamos apósito o en otra época se llama aposición. Esas tres instancias declinan en acusativo. Lo que pasa es que normalmente el alumno cree que la declinación comienza con el acusativo, porque le es revelado que declinación es con el acusativo. Hasta entonces, para no asustarlo, le dicen solamente hay tres artículos en alemán, femenino, masculino y neutro, der, die, das, masculino der, femenino die, neutro das, plural para todos ellos, femenino, masculino y neutro, die. El plural es pluralista y entonces hay un solo modo de plural para los tres géneros.
Entonces, uno viene aprendiendo, bueno, el profesor es der Lehrer, la profesora es die Lehrerin, el niño es das Kind. Pero los profesores son die Lehrer, también son las profesoras die Lehrerinnen, plural, y también son los niños, die Kinder. Y hasta ahí uno decía, bueno, más o menos, creo que caso un fútbol, voy a aprender alemán, qué lindo idioma. Y allí es cuando viene el objeto directo. Yo como una torta, ese einen Kuchen, y uno dice, ¿en qué me metí? Y es porque a estos 3 artículos que hasta ahora pensamos que no cambiaban, que bueno, me tengo que aprender de memoria, que la torta, que en castellano es femenina, aunque es lesbiana, pero quiere decir, es der Kuchen en alemán. Entonces, bueno, me aprendo que es der Kuchen con colorcitos, me grabo a fuego que es der Kuchen. Nunca más va a cambiar, no me lo voy a confundir con die ni con das. ¿Y qué pasa? Que tengo que cambiar ese artículo, porque esto era solamente en el caso nominativo, que es el sujeto, el predicativo o el apósito. Vamos a dar un ejemplo con la torta en cada uno de sus lugares. Der Kuchen ist lecker, la torta es deliciosa, sujeto, nominativo. Ahora decimos der Kuchen, por ejemplo, das Essen, der Kuchen ist lecker. La comida, la torta en este caso, la comida, a saber, sinónimo, la torta es deliciosa. O la comida es la torta, das Essen ist der Kuchen. En los 3 casos iría en nominativo. Ahora bien, el objeto directo exige que se decline en acusativo. No es que no estaba declinado der Kuchen, está declinado en nominativo. O sea, que no es que arrancamos un mundo nuevo de cosas diferentes. Es como cuando el alumno se revela que hay declinaciones, es como cuando el burgués gentilhombre de Molière, a Monsieur Jourdain, se le comunica que puede hablar en poesía y si no en prosa. Y si no, ¿en qué más? Pero yo que estoy hablando, estoy hablando en prosa, toda mi vida hablé en prosa sin saberlo. Yo hice asombrado y lo dice en verso en la obra, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora, respecto del nominativo que hemos aprendido, der, el artículo determinado, o sea, el, ein, el artículo indeterminado, o sea, un, die, o sea, la, para el femenino, eine para el femenino indeterminado, es igual que en castellano. El indeterminado es cuando nos referimos a alguien, a un referente todavía desconocido. Por ejemplo, mira, un gato. Schau, eine Katze. Cuando ya sabemos de qué gato estamos hablando, decimos, mira, el gato se sube en árbol. Es la misma diferencia. Después, por supuesto, tenemos él es el mejor, no me como una, distintos usos que se apartan de esa definición, pero es muy similar, podemos siempre traducir y hacer el análisis sintáctico en castellano. Porque el objeto directo es objeto directo. Por ahí habrá alguna dificultad para los paraguayos o los españoles que incurran en el leísmo, que digan le visité al médico, pero un objeto directo es un objeto directo, es un objeto directo. Bueno, entonces, vamos a ver respecto de lo que habíamos visto hasta ahora, bueno, también para el, este artículo negativo, porque en alemán no se dice no como carne, se dice como ninguna carne, que es agregándole una K, la K niega, esto con el index se vio claramente, se le antepone la K al artículo indeterminado. Entonces se dice, por ejemplo, ich esse, qué sé yo, keine Pizza, yo como ninguna pizza. Bueno, pero como es un agregadito esa K que se pone al comienzo de la oración, no hace falta aprendérselo de memoria o como algo aparte. Aprendemos solamente el ein y listo. Bueno, vamos a ver con respecto al der, die, das del nominativo,
¿Cómo cambia el acusativo? El acusativo solo manifiesta visiblemente, así como el genotipo y el fenotipo, un cambio, que es el masculino singular deviene den o einen. Por lo tanto, la mayoría de los ejercicios primeros para aprender bien cuando va en acusativo, trataremos de emplear un sustantivo masculino para que sea bien visible y no se confunda con el nominativo. Si yo digo ich esse keine Pizza, y si digo die Pizza ist lecker, la pizza es deliciosa, yo no como pizza, no le estoy cambiando el artículo, pero estoy cambiando de caso, aunque no se note. Definición dogmática. Todo objeto directo requiere ser declinado en acusativo. Y así como hemos visto 3 razones que nos obligan al nominativo, aunque la única realmente frecuente es el sujeto que está presente en toda oración, pues en alemán no hay sujeto tácito, más allá del chiste de que el sujeto, el historiador Tácito, habló pestes de los germanos y no lo enseñan en Alemania, realmente todo verbo tiene que ser protagonizado por una acción, incluso los verbos meteorológicos, atmosféricos, como por ejemplo llover, nevar. Alguien tiene que llover, entonces se le pone un sujeto nominal, así como en inglés it rains, en alemán es regnet. Bien, entonces ahora vamos a ver cuáles son las 3 cosas que nos obligan al acusativo. Ya dijimos que el objeto directo, y ahora nos queda la respuesta a la pregunta ¿hacia dónde? Si yo me dirijo a alguien en movimiento, por eso lo puedo pensar desde un verbo que indica movimiento. Yo voy, yo viajo, yo me traslado. Pero además puede ser yo coloco una taza sobre la mesa. Cualquier cosa que responda a la pregunta ¿a dónde? Requiere acusativo. Entonces, si yo digo coloco la taza sobre la mesa, ich lege die Tasse auf den Tisch. Mesa era masculina, der Tisch se convierte en den Tisch. Bien. Y después existe algo que no tiene lógica alguna, es una arbitrariedad, hay que aprenderlo de memoria, que son las preposiciones obligatorias. Las de acusativo son für, durch, gegen, ohne, bis y entlang. Y a su vez vamos a ver ahora cómo cambian el dativo. El dativo cambian juntos, el masculino y el neutro. El neutro que se hacía resultó un machirulo y se convierten en dem. O sea, hay que tomar en cuenta siempre la última letra, la M. Esa es la importante. O sea, la primera letra del masculino del nominativo era el der. Esa es muy importante. Y cuando tengamos ya el aprendizaje de los adjetivos, daríamos der schöne Mann, ein schöner Mann. La R es la marca, pero después si lo usamos con un pronombre posesivo, decimos mi padre, sería meiner Vater, meinen Vater, mein Vater, según el caso. Bueno. Ahora vamos a ver los 3 casos que obligan al dativo. Para el genitivo hay un solo caso, que es posesividad, indicar pertenencia. Y además el genitivo se puede obviar porque lo usan los diarios para ahorrar espacio, pero se puede reemplazar por la preposición de, que va siempre con dative, o incluso por composita, que es unir sustantivos con los sustantivos compuestos. Yo para decir la colcha de mi hermana, o sea, die Bettdecke von meiner Schwester, lo puedo decir como lo acabo de decir, con dative, von, que obliga el dative. Puedo usar una palabra monstruo sustantivo compuesto y puedo decir die Schwesterbettdecke, siempre con la lógica de que la última palabra es la que funciona realmente como dominante, como sustantivo. Y si lo quiero decir con genitivo, digo die Bettdecke meiner Schwester, pero puedo decir Schwesters Bettdecke.
Y la única diferencia con el apóstrofe S del inglés es que va sin apóstrofe pegado al sustantivo pertenecedor, digamos. Bueno, entonces solo resta decir las tres razones que obligan al dative, que son complementarias. Son una serie de preposiciones obligatorias: aus, nach, mit, bei, von, zu, seit, gegenüber, außer. Ya veremos bien su respectivo significado, pero su significado es fijo, entonces también para los verbos separables nos sirve saber que el aus es siempre agresivo. Y luego tenemos para el objeto indirecto siempre dativo. Entonces yo puedo decir, yo regalo un ramo de flores a mi madre, y schenke. A mi madre se va a decir el madre, digamos. Cambia el artículo, entonces sería sin la preposición a. Sería ich schenke meiner Mutter den Blumenstrauß. Objeto directo acusativo, objeto indirecto dativo. Y ahora meine Mutter legt den Blumenstrauß auf den Tisch. Mi madre coloca el ramo de flores, objeto directo acusativo, sobre la mesa, acusativo por ser movimiento, ¿a dónde? Y ahora digo der Blumenstrauß, el ramo de flores, sujeto nominativo, ist auf dem Tisch, dativo, ¿dónde? Quieto. Entonces con la D de la pregunta ¿dónde? De dative, contrastamos con el A de acusativo de ¿a dónde? Podemos entonces así armar oraciones contrastantes con ich gehe in das Kino, ich gehe ins Kino. Hacemos ahí una contracción, las contracciones son un parto, pero in das es ins. Y ahora que estoy en el cine, ich bin in dem Kino, im Kino. Entonces conviene aprenderse con contrastes y con mismísimos sustantivos esa declinación entre acusativo y dative. Bien. Por último, bueno, saber esto. Las declinaciones en nominativ son masculin, der, feminin, die, neutrum, das, plurales, die. En acusativ, feminin, die, neutrum, das, masculin, den, plurales, die. O sea que el único cambio es el masculino, que en lugar de ser der pasa a ser den. Ahora sí cambian todos en el dativo: masculin, dem, feminin, der, neutrum, dem. O sea, dem es tanto neutro como masculino. Y todos los plurales van a ser den, que es una cosa, por supuesto, odiosa, porque podrían poner dex, un nuevo artículo, y no confundir. Der es tanto el artículo masculino singular del nominativo como el femenino singular del dativo. ¿No? Parece el código enigma. Y den es tanto el artículo singular del acusativo como los tres plurales del dativo. Del genitivo no vale la pena hablar, aunque podemos decir sí que conserva la lógica del dativo, que cambian juntos, masculino y neutro, que se vuelven des, y el femenino, que se vuelve der, igual que el dativo. Solo que a los masculinos y neutros se le agrega una S también al sustantivo. Resta por aclarar algunos pequeños detalles y excepciones, como por ejemplo los que son los sustantivos con en declinación. Ich gebe dem Elefanten o dem Präsidenten. Se le agrega una N a determinados sustantivos por motivos filológicos, hereditarios de la etimología, que no son pasibles de ser razonados, no obedecen a lógica alguna. Con el uso todo eso se va simplificando. Pero es un idioma muy conservador que arrastra mucho todavía las cosas, no se ayorna tan rápidamente. Fíjense que para decir piercing empezó a decirse agujeros de la oreja de la nariz. Pero se conservaba el concepto de agujero de la oreja, que era el único
piercing hasta el momento. Entonces hay como una gran capacidad de arrastrar, no molesta que se carguen muchas palabras con tal de que todo sea específico e inequívoco. Es un idioma que no cultiva entonces la brevedad, ni la insinuación, no tiene ninguna delicadeza para que algo sea sugerido, no importa ser machacón, redundante, lo importante es ser inequívocamente, mediterráneamente claro, y esto se nota en muchas características del pueblo, la forma de seducción alemana no es indirecta y con mensajes que pueden tener cierta ambigüedad, no. O sea que si un alemán te invita a su casa a ver Netflix, no hace falta que te depiles ni te pongas lencería erótica porque van a ver Netflix. Cualquier otra cosa que quiera realmente hacer un alemán con vos, te lo va a comunicar de una manera hasta groseramente cruda y clara. Bueno, eso era entonces lo de las declinaciones, que me habían pedido una pequeña aclaración y yo quería rápidamente, por lo menos, que haya una noción de cuáles son los artículos por un lado y los 3 criterios en el nominativo. Y esto hay que medio aprenderlo de memoria, no hay otra. Entonces hay que decir nominativo, sujeto, aposición, predicativo. Y luego, acusativo, objeto directo, preposiciones obligatorias, Fullgoe y a dónde. Dativo, preposiciones obligatorias, Ausnahmit, dónde, wo, y en el gusta los uruguayos, tanto el wo y objeto indirecto, que no necesariamente hay que asociar con una persona. Yo puedo decir, yo le doy agua a mis petuñas y mis petuñas son el objeto indirecto. Le doy cuerda a mi reloj, no necesariamente es una persona siempre el objeto indirecto, ni necesariamente una cosa el indirecto. Supongamos que admiro elegante y le regalo un Rottweiler. Ich schenke dem elegante einen Rottweiler. Pero supongamos que tengo buen oído musical, sé cómo canta, entonces sería que yo a mi Rottweiler que le gusta comer carne humana le regalo a elegante. De ahí sería al revés, sería Ich schenke den elegante meinem Rottweiler. Bueno, y por último hay que aclarar. ¿Qué hago si yo tengo una preposición de dativo, por ejemplo, zu o nach, en dirección a? ¿Cómo hago? Porque me han enseñado que la respuesta a la pregunta ¿hacia dónde? La tengo que declinar siempre, indefectiblemente, con acusativo. Mientras que la respuesta a la pregunta, mientras que todo lo que siga una preposición de dativo como zu o nach, va con dativo. Bueno, siempre prevalece ahí la preposición. En caso de superposición de criterios, billetera mata galán, preposición mata los otros 2 criterios. Entonces, yo puedo decir ich gehe in die Arbeit, voy al trabajo, pero si empleo una preposición como zu o nach, ahí ya lo declino en dativo. Ich gehe zu der Arbeit o nach der Arbeit en dativo. Lo mismo si yo tengo, por ejemplo, la preposición de accusative gegen, que es contra. Entonces digo, por ejemplo, die Uhr ist gegen die Wand, el reloj está contra la pared. No es que el reloj tenga que estar contra la pared, sino que está apoyado. Entonces, allí está obedeciendo a la pregunta, ¿dónde? Wo. Igual, en virtud de que la preposición es gegen obligatoria de acusativo, la preposición prevalece, el caso es acusativo. Lo mismo, por ejemplo, si le agrego el für, para reforzar, si yo quiero decir le compro flores para mi mamá, entonces sería ich kaufe Blumen für, y ahí el für, por ser preposición obligatoria de acusativo, me obliga a que mi madre esté en acusativo, y aunque es objeto indirecto, no es tentativo. Entonces puedo decir ich schenke, ich kaufe Blumen
Meine Mutter compró flores a mi madre, que es una oración igual ambigua, porque podría ser que ella fuera vendedora de flores. O Ich schenke Blumen für meine Mutter, acusativo. Bueno, hasta aquí llegamos. Tenía que ser media horita de explicación. Espero que haya generado no una comprensión luminosa, sino una abrumada admiración por cuanto sé, y que me llamen para que aclare más y paguen clases. Bueno, hasta luego.